Buen día, mis astroescuchas. De nuevo, hoy vamos a conversar de los aspectos astrológicos que están influenciándonos y que están impactándonos en este mes que comienza el mes de noviembre. Mucha gente tiene curiosidad y me ha estado escribiendo para que explique un poco las connotaciones de los aspectos planetarios intensos que algunos astrólogos ya han mencionado y que están de alguna manera advirtiendo van a tener consecuencias sobre la vida de todos nosotros. Venimos de un mes de octubre explosivo, con 2 eclipses, con un Mercurio retrógrado, y ya habíamos hablado de que están haciendo todos estos planetas, sus energías, una gran limpieza cósmica sobre toda la humanidad. Y ahora comenzamos el mes de noviembre con una luna en Tauro que nos habla de la autovaloración, una conjunción poderosa entre dos colosos como son Plutón y Marte, que son planetas muy escorpianos, planetas de transformación, de corte radical, de energías negativas, de transmutaciones muy fuertes que se están viviendo, con una participación de Venus en Escorpio, de Mercurio en Escorpio, y Saturno, que anda justamente por Escorpio, que es regente de Capricornio, donde va a ser la conjunción de Marte y Plutón. O sea, hay una conexión total planetaria que nos está marcando un tiempo kármico de liberación, de transmutación, donde tenemos que tomar en cuenta todos los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos, porque son acontecimientos de mucha importancia en nuestra evolución. Así que revise muy bien dónde se están abriendo esas llagas, dónde estamos sangrando. Estamos sangrando en nuestra relación de pareja, estamos adoloridos por nuestra relación laboral. ¿Qué se está manifestando en nuestras vidas? La pobreza o la pobreza económica, pero también existe la pobreza emocional. Entonces tenemos que revisar muy bien nuestras vidas. La gente me está pidiendo que trate de explicar cómo explicaríamos toda esta mezcla, este cóctel planetario. ¿Cómo podríamos, a través de una forma sencilla, explicar qué está pasando aquí? Lo que está sucediendo es que nos estamos enfrentando a nuestros propios demonios interiores. Nos estamos viendo en un espejo. Normalmente, la vida transcurre sin que nosotros a veces hagamos la reflexión de vida, y las apariencias engañan, pero a quienes más engañan es a nosotros mismos. Muchas veces no vemos claro en lo que nos hemos convertido, y la vida puede estar llena de muchas frivolidades que nos están haciendo daño, pero aún seguimos insistiendo en ellas y seguimos buscando el estereotipo social, porque simplemente no hemos reflexionado. Y cuando esa reflexión llega y vemos que nos hemos quitado esa careta que nos hace tanto daño y nos vemos como somos, a veces nos podemos horrorizar. Y yo creo que una de las historias que va a ayudar más a entender cuál es la energía que se está viviendo en estos momentos es una que seleccioné, que está muy rica de información temática de los temas de la mitología, como es la historia de Perseo y Medusa. Muchas han sido las películas y los comentarios acerca de esta historia que la han pasado en el cine. Yo voy a tratar de resumirla y de hacer hincapié en algunos aspectos que son elementos de la historia, que son cuentos alegóricos que nos dejan una moraleja muy interesante acerca del reflejo de lo que nos hemos convertido y que cómo podemos cambiar nuestra propia imagen. Tenemos la historia de Perseo y Medusa, una historia digna de ser analizada como una introducción a lo que van a ser estos aspectos planetarios de noviembre. Medusa era la más bella de todas las gorgonas, un pueblo belicoso de mujeres, muy similar a lo que nosotros conocemos tal vez en algunas historias acerca de las Amazonas. Medusa cometió un sacrilegio porque hizo caso omiso a una prohibición
y decide unirse sexualmente con el dios Poseidón en un templo sagrado, que es un templo destinado a la diosa Atenea. La diosa Atenea no era nada más y nada menos que la diosa de la sabiduría, pero también la diosa de la guerra. De hecho, ella está muy ligada a la justicia. Este hecho enfurece a Atenea de tal manera que castiga a Medusa transformando su bella cabellera, por lo cual ella se sentía tan hermosa, en un nido de serpientes. Pero aún así, después del castigo, la osada vanidad de Medusa hizo que su castigo fuese aún mayor, porque su odio y el resentimiento, la cólera que sentía por su transformación, la convirtió en un monstruo cuya mirada petrificaba a cualquiera que la viera. Estos sentimientos negativos de Medusa y su manera de petrificar a las personas no son más que un reflejo de todo aquello que mora en nuestro interior, que muchas veces ese odio y ese rencor nos paraliza, impidiendo que podamos trascender toda nuestra negatividad y nos convierte en unos monstruos terribles que no solamente le hacen daño a otras personas, sino nos hacemos daño a nosotros mismos. Perseo, además, era hijo de la mortal Dafne y del dios Zeus, el dios del Olimpo. Curiosamente o no, hay otra relación con la vanidad, porque Perseo se enamora perdidamente de Andrómeda, una Nereida cuya vanidad también había sido castigada por los dioses, quienes la encadenaron a una roca frente al mar. Perseo, para poderla salvar, tenía que liberar a su amada a través de algún instrumento, alguna herramienta que le permitiera combatir a un monstruo terrible. Y lo único que podía hacer era usar otro que tuviera ese poder. Por eso fue a buscar a Medusa y se enfrentó a ella, a una mujer que fue convertida en un monstruo por su vanidad. Total que Perseo logra vencer a Medusa gracias a la ayuda de dos dioses, la misma diosa Atenea, la que castigó a Medusa, y el dios Hermes o Mercurio. Fíjense que entre las cosas interesantes que tenemos este mes, tenemos a una Venus en Escorpio y a un Mercurio también en Escorpio. Y estos dos planetas se convierten justamente en Atenea y en Mercurio, trayéndonos un mensaje lleno de sabiduría y un mensaje lleno de información, porque Mercurio nos conecta con una comunicación interior, no solamente con la comunicación exterior. No podemos entablar una comunicación en el mundo si nos desconectamos de él. Y cuando tenemos que dos planetas se ponen de acuerdo energéticamente para traernos un mensaje, evidentemente, en este caso, participando Mercurio, hay una conexión interior. Tenemos que escucharnos a nosotros mismos. Los antiguos griegos consideraban que Atenea era una diosa de gran coraje y valentía, que guiaba sus actos por la razón. Las figuras de Atenea y de Hermes nos encontramos con que ellas son la presencia de las cualidades justamente de una Venus y de un Mercurio, pero también de un Marte, porque Atenea era una guerrera. Así que ya vemos tres planetas que están en conjunción, están en unión planetaria y que están presentes en esta historia. Lo que nos indica que el coraje interior y el uso correcto de la mente son herramientas indispensables para enfrentar a Medusa. Atenea proporciona un escudo y Hermes o Mercurio un casco, una bolsa y una espada a Perseo. Si analizamos detalladamente el significado de cada uno de estos objetos, vamos a comprender por qué tienen tanta importancia en nuestra historia. El escudo de Atenea le permite a Perseo poder ver el reflejo, la imagen real y verdadera de las cosas, sin tener que verlas directamente. En otras palabras, le permite ser objetivo con respecto a sí mismo,
Sin esta capacidad de vernos a nosotros mismos reflejados, seríamos incapaces de soportar ver a cara la verdad. Nosotros no nos podemos ver en un espejo cuando nosotros no hemos encarado nuestra propia verdad. El vacío y la falta de la verdad en nuestras vidas implica una especie de decepción, una especie de energía que nos, en vez de hacernos crecer o hacernos mejores, nos hace terribles. Si no nos aceptamos a nosotros mismos, no podemos ser felices. El escudo le brinda al Perseo entonces la posibilidad de ser objetivo frente al odio y frente a la ira de la Medusa. No podemos enfrentar a nadie si nosotros no nos enfrentamos a nosotros mismos. Tenemos que ser sinceros y tenemos que ver claramente nuestras debilidades. Muchas veces tenemos un jefe terrible que nos trata de una forma miserable, pero como no somos capaces de vernos a nosotros mismos y de ver cómo nos hemos estado atando por una simple sinvergüenzura de mantenernos asalariados o mantener un trabajo que creemos es lo único que nos merecemos. Como no nos damos cuenta de ese reflejo, no podemos superarlo. Lo mismo sucede con una pareja tóxica, tal vez una pareja que es infiel, que miente, que no es capaz de valorizar una relación, pero estás allí porque simplemente no te crees que te puedas merecer a alguien que te ame de verdad y con sinceridad. Como no eres capaz de ver lo que vales y de verte en ese espejo de la vida, puedes mantener situaciones terribles. Puedes mantener una medusa que te petrifica, que no te deja vivir, que te tiene congelado en el tiempo. Otra de las armas bien interesantes es el casco de Mercurio. Este casco permitía que Perseo se viese invisible en su descenso al mundo de Hades, lugar donde se encontraba la Medusa. Y es interesante porque estamos hablando del mundo de Plutón, el inframundo, ese mundo terrible, que todo el mundo tiene miedo a sumergirse porque allí se encuentran los castigos más tremendos. Todo el mundo tiene miedo al escarnio, todo el mundo tiene miedo a que vean tus miserias, de enfrentarte a decir la verdad. Mucha gente piensa y cree que lo que se hace o lo que se dice puede pasar desapercibido a los demás. Pero cuando se dan cuenta de que están en un escenario y se ven desnudos ante el mundo, allí es donde la verdad valdría oro. Porque si te manejaras con esos criterios y esos valores, nunca le tendrías miedo a la gente. No importa tu condición social, no importan tus carencias. Cualquier cosa que tú hagas la puedes reconocer y la puedes sublimar. La puedes reconocer como un error y puedes cambiar. Pero mientras mantengas ese error oculto y lo mantengas sepultado allí en tu psique, se va a convertir en una especie de tumor cancerígeno que va a ir comiéndose cada una de tus células buenas, al punto de que no quedará nada bueno en tu vida. Porque no hay nada más desagradable que sentirse malo, de no sentirse bueno, de no sentirse capaz de ser amado o de amar a alguien. Mientras nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos, todo va a fluir en positivo. Así que este casco de Mercurio le permitía ingresar a Perseo silenciosamente en el mundo de lo invisible, donde se encuentra todo aquello que normalmente no vemos, lo que está en nuestro subconsciente. Su invisibilidad le permite pasar inadvertido y no despertar al guardián del inconsciente que custodia ese lugar. La bolsa de Mercurio fue la bolsa que utilizó Perseo para guardar la cabeza de Medusa después que se la cortó. Él corta esa cabeza y después de decapitada, aún el que la mirase se podría petrificar, lo que simbolizaba que independientemente de que tú enfrentes tus miedos y de que enfrentes tus cosas negativas, ellas no van a desaparecer. No.
Es mentira de que tú te perdonas o perdonas a alguien y eso elimina lo que pasó. No, algo pasó. Pero lo que sí puedes es trascenderlo y utilizar ese veneno, eso que te hizo daño, para defenderte ante nuevas situaciones. Y ese es el símbolo de la cabeza de Medusa. De hecho, el cuerpo muerto de Medusa al caer al mar hizo que se creara una criatura hermosísima que fue el Pegaso, el caballo alado, símbolo de la libertad. O sea, aquello que nosotros vencemos sí nos da un grado de libertad, sí nos permite salir volando porque somos ahora libres de nosotros mismos. La espada de Mercurio, en esta historia, como en muchas otras, representa el símbolo de la discriminación, sin el cual Perseo no hubiera podido evaluar las cosas ni tampoco descubrir la verdad sobre sí mismo. La espada te da la capacidad de defenderte y de terminar cortando aquello que no nos sirve o aquello que nos hace mucho daño. Pero ¿seremos capaces de cortarlo? ¿Seremos capaces de enfrentar a la Medusa y cortarle la cabeza? ¿De quitar de nuestro camino aquello que no sirve? Finalmente Perseo se enfrenta a la Medusa con todas estas armas y cuando corta su cabeza, pues Pegaso sale del cuerpo mutilado de Medusa y él escapa con este animal del Hades, del infierno. Símbolo del deseo sublimado, Pegaso lleva a Perseo fuera del Hades sin ser devorado por las demás gorgonas. Encontramos una gran analogía entre la historia de Perseo y la de Medusa con todas estas energías planetarias que estamos viviendo en estos momentos. Nuestra reflexión final sería que no hay que servirse de medios vanidosos para obtener las cosas. No hay que ser tan frívolos. Y si hay un monstruo que eliminar, es un enemigo interior, nuestro propio ego. Recuerda que muchas veces podemos ascender de una situación arrodillándonos, humillando nuestra vanidad, reconociendo nuestros errores. Es la única forma de enfrentar a otros y decirles las verdades. Si seguimos en un mundo lleno de egoísmo, de frivolidades, no podremos jamás enfrentarnos a lo que nos hace sufrir. Los misterios de la vida son tan importantes cuando puedes discernir sobre el bien y el mal y tomar una decisión. Y a veces lo más difícil es cortarle esa cabeza a Medusa. Y esa cabeza se corta cuando tomas una decisión, como Hermes utilizaba su espada para tener el discernimiento, para saber en qué momento teníamos que cambiar. No podemos retener ningún héroe en nuestro interior mientras nos sintamos mal con nosotros mismos. Es necesario en esta semana, cuando la luna esté en Tauro, donde se nos revelarán muchas cosas, que podamos enfrentarnos a nosotros mismos en ese escudo de Atenea, la diosa de la sabiduría, y podamos enfrentarnos a ese gran demonio interior y cortarle la cabeza. Decidir cambiar. Es una decisión, decidir cambiar. Dejar de hacer lo que hacemos. Dejar de atarnos a situaciones que no nos hacen felices. Esas decisiones son difíciles, son duras, porque a veces significan comenzar de nuevo. Pero no podremos sobrevivir en un mundo lleno de egoísmo y lleno de frivolidad. Así que si en esta semana se manifiesta esa gran Medusa con su cabellera llena de serpientes, ya sabemos que ella representa nuestro ego, nuestra vanidad, y que podemos vencerla. Ha sido un gran placer para mí compartir esta conversación astrológica contigo. Espero que puedas seguirme en Twitter y puedas seguir disfrutando de todos estos análisis astrológicos. Hasta luego.